están? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando nuestro foro empresarial en medio de nuestras actividades laborales de este día jueves, ya el 4 de febrero, transitando también con una agenda mucho más cargada del inicio del año, y hoy vamos a estar conversando con dos invitados de muy buena calidad. En la primera parte va a estar con nosotros el experto en temas de políticas públicas, don Sebastián Hacha, que siempre es muy agradable conversar con él. Pero antes, los saludo también a mi compañero de tareas, José Estigarribia. José, buen jueves, ¿cómo estás? Un saludo, Juan Pablo, un saludo cordial también a toda la audiencia que nos acompañan. Hasta las 11 de la mañana la acompañamos con el foro empresarial con estas dos entrevistas. De igual manera, a las 14:30 la repetición de este foro empresarial aquí en el canal 5 días. Antes de saludarlo al invitado, le pedimos al señor director si nos muestra sobre cuál rubro estará enfocada esta entrevista. Al señor Sebastián Hacha, él es director de Pro Desarrollo Paraguay. Nuestro tema del día, Paraguay y el índice de corrupción según Transparencia Internacional. ¿Cómo le va, señor Sebastián? Bienvenido. Buenos días, José. Buenos días, Juan Pablo. Como siempre, un gusto compartir con ustedes y con 5 días en este espacio tan interesante que es Foro Empresarial. Gracias, Sebastián. Realmente siempre es un placer conversar contigo porque aparte de ser una persona de una calidad siempre muy agradable, tenés muchos conceptos y muchas ideas, y a veces es muy difícil encontrar eso en el Paraguay, para ser sinceros. Gracias igualmente, Juan Pablo. Muchas gracias. Sebastián, este tema de lo que pasa en torno a la corrupción. Hoy estamos ante un momento complicado, yo diría, también con el resultado que se dio ayer en la Cámara de Diputados, un gobierno con una trama permanentemente de cosas sin resolver, de corrupciones que van saltando, no solamente de esta administración, sino que tenemos que hablar desde el principio de la democracia y durante todo este periodo. ¿Por qué tenemos la pandemia de la corrupción, Sebastián? Hace poco tuve una conversación con una persona que venía del exterior, de Europa. Estaba encargado del tema de todo lo que es compliance de una empresa muy grande, multinacional. Y hablamos sobre este tema, ¿verdad? Y me tocó, él me dijo, lo que me llamó mucho la atención es que al llegar al país, la gente me habla mucho, lógicamente los oficiales de cumplimiento y de las empresas grandes, que cuidado con la corrupción, porque aquí permea por todos lados, está por todos lados. Y es una persona que tiene una vasta trayectoria y me decía él, yo creo que en Paraguay hay corrupción, me decía. Pero bueno, yo estuve en países, me dice, como Grecia, como Italia, y allá hay corrupción. O sea, yo dice, estoy seguro que en Paraguay hay cosas que se hacen mal, o sea, hay muchos políticos que roban, seguramente, muchos empresarios que roban, ¿verdad? O sea, la corrupción no es un patrimonio solamente del sector público, ¿verdad? Entonces, pero, dice, yo vengo a un país donde las mafias gobiernan. Entonces yo le preguntaba a él, ¿cómo en esas condiciones, por ejemplo, Italia no está en el índice de corrupción por arriba nuestro? Grecia, cuyo gobierno mintió abiertamente a la Unión Europea sobre su Producto Interno Bruto hace unos años atrás, no está entre los países. Y él me decía dos cosas que son importantes contextualizar. Me dice, en primer lugar, el barrio en que vivimos en Europa, ¿verdad? O sea, las cosas son mejor vendidas. Hay mucho marketing detrás de este tema. O sea, tenemos paraísos fiscales, tenemos una serie de cuestiones en Europa, Andorra, Liechtenstein, Suiza misma, ¿verdad? Que tienen modelos de negocios que son criticados en países del tercer mundo, o no me dijo el tercer mundo, en realidad yo estoy utilizando esa palabra, esa frase, desafortunada, quizá país en vías de desarrollo, eh, pero que nosotros no cumplimos, ¿verdad? O sea, porque estábamos hablando del tema Gafilat y más cuestiones. Y por otro lado, me dice, es mucho también de cómo la gente siente que termina esta historia. O sea, en un barrio rico, la gente siente que termina la historia más o menos bien. Alemania ordena más o menos la casa, estira el carro, hablando de la Unión Europea, estira el carro y bueno, finalmente se mantiene el welfare state, un estado de bienestar, con sus altas y sus bajas,
pero nadie está dispuesto a quebrar eso. Por más de la irrupción de los movimientos nacionalistas y demás, o sea, es muy difícil que ese desbalance por este momento aún sea quebrado. Lógico, hay otro tipo de problemas, tienen los problemas de migración, tienen los problemas de ultranacionalismo, pero me dice, yo lo que veo, me dice, poco cuando llegué a Paraguay, no era la primera vez, tampoco una persona que viene mucho, pero conoce bastante del tema, me decía, es como que la gente se autoflagela con el tema de la corrupción, lo cual no está mal. El problema es que, siguiendo un poco su lógica, al final de nuestra historia es un poco difícil de contar, ¿verdad? Porque nuestra historia termina en una justicia que es desigual. Porque lo único, y yo como tengo el pensamiento liberal en que creo que en realidad debemos ser verdaderamente iguales en la igualdad ante la justicia. Y ante la justicia y ante la ley, nosotros vemos que a similares conductas en dos actores se obra absolutamente diferente. Con mucha fuerza sobre algunos actores que no tienen o amigos políticos o no tienen capacidad económica para afrontar un juicio, y otros que finalmente ni siquiera son consultados por la justicia sobre sus actos antijurídicos. No estoy hablando precisamente de cuestiones políticas, ni me estoy refiriendo a un caso actual. A lo largo de mi carrera política, durante 10 años en el Congreso, y bueno, y desde que salí y me dedico al estudio de la economía informal, he visto todo tipo de corrupción en todo tipo de nivel, y he visto jueces y magistrados muy valientes, lastimosamente no siempre son la mayoría, y he visto jueces y magistrados que cedían ante la presión, pero comunitaria o de una radio vecinal, porque, qué sé yo, ¿sabe? Lo que estoy diciendo, el estímulo, el aspiracional, no está vinculado a la institución de justicia, sino está más bien vinculado a cuál va a ser el desenlace de la carrera judicial de ese magistrado. Y la carrera judicial... Sí. No, me parece interesante porque quiero darle paso también a José, pero eso que está planteando me lleva a pensar a algo que definitivamente lo solemos debatir también en privado. Paraguay todavía está en un periodo feudal de su historia en lo que significa este manejo institucional de un país que pueda evitar esta percepción de la corrupción. Y ahí te sumo a esa pregunta lo otro, este fetiche de la tecnología que estamos viviendo y más acelerado ahora con el tema de la pandemia, ¿ayuda o es solamente una cuestión de fachada? Cuando hay causas, voy a empezar por el final, hay causas que son bien planteadas y que muchas veces se alinean la opinión pública con lo justo. Y hay causas que son bastante bien diáfanas en materia de que esto es corrupción y a mí nadie me miente, ¿verdad? O a mí nadie me jode, utilizar un lenguaje coloquial. Sin embargo, hay otras que en realidad se convierte en un caldo de cultivo para las noticias, para las fake news, en donde tenemos que ser lectores y relectores de nuestro entorno para tratar de separar la paja del trigo y saber muy bien de qué se está hablando y de qué no se está hablando. Y con respecto a lo que me decías de una sociedad feudal, quizás lo que ayude hoy a desequilibrar esa sociedad feudal donde hay personas que todavía definitivamente, yo por ejemplo, esto lo suelo hacer en los espacios de opinión donde tengo la oportunidad de ver, fíjense que el comportamiento de la Cámara de Diputados, por ejemplo, es muy diferente al Senado. El Senado es mucho más permeable a la opinión pública nacional, cuando que los diputados todavía sienten que en sus departamentos están protegidos por ese electorado que les va a volver a dar poder en las próximas elecciones. Y eso es realmente llamativo, ¿verdad? Porque cualquiera diría que el Congreso, la Cámara de Diputados, debería ser una Cámara mucho más cercana al clamor popular. Sin embargo, el Senado finalmente, que era la Cámara de las personas que se les elige en Asunción, entre comillas, está más lejana, allá arriba, han echado a 6 senadores. O sea, parece contradictorio finalmente nuestro tema. Yo creo que hemos avanzado bastante en materia de combate a la corrupción y creo que la tecnología ha sido uno de los elementos, pero más ha sido la circulación de datos, o sea, el tema de tener más datos, de tener más transparencia
Hoy es muy difícil que un funcionario, por más poderoso que sea, se niegue a darte información. Por más que sea información que uno no la tiene que pasar, y bueno, ustedes, Juan Pablo, saben, me la estuvieron con el foro del principio, te pasan 25 folios, perdón, carpetas con 400 páginas cada una de estas carpetas de folios, y uno tiene que buscar datos dentro de esa información. Aún así, hay muchos ciudadanos y muchos jóvenes principalmente que han dedicado su tiempo a tratar de encontrar inconsistencias en eso, y eso ayudó mucho a que vivamos un aire nuevo de transparencia y de mayor, o vamos a decir, de mayor igualación en esa escala tan desigual donde esos feudos que sí existen y probablemente van a seguir existiendo todavía por algún tiempo, ojalá que el menor tiempo posible, puedan ir desapareciendo de a poco. Señor Sebastián, hablando un poco de Pro Desarrollo Paraguay, hoy día usted como director, si puede comentarnos a qué se dedica, bajo qué registro está justamente una asociación, una comisión, una cámara, porque tengo entendido que varias empresas forman parte de lo que sería Pro Desarrollo Paraguay. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo que tienen? Pro Desarrollo es una asociación de empresas, podemos llamarlo cámara en sentido amplio, donde estamos abocados a lograr la formalización como un derecho. Hemos debatido 7 años sobre el tema de cómo lograr la formalización, si era a través de normas o castigos o denuncias, y creo que hoy en día, cuando uno termina de ir descubriendo esta película que es muy grande, o sea, la informalidad es el lastre más grande de las economías latinoamericanas, lo afirma reiterativamente el Banco Interamericano de Desarrollo en sus informes anuales, porque lo que hace es marginalizar a la fuerza productiva, o sea, precariza la fuerza productiva. Y lo que nosotros hoy en día estamos trabajando, y en el año 2019 y este año hemos lanzado una alianza con la Secretaría de Estado de Tributación, es una campaña para tratar de formalizar a la mayor cantidad posible de personas de la manera más fácil en los impuestos simples y resimples, digamos, es para doña Juana, para don José, que son los vendedores de chipa, son los vendedores de hojaronzá para el tereré, ¿verdad? Que puedan ser ellos formales para poder ser incluidos financieramente. Esa es la idea marco de lo que estamos trabajando. Obviamente, esto está en etapa de diagramación recién, aunque estamos haciendo un fuerte componente de comunicación, y gracias a ustedes lo decimos, ¿verdad? O sea, es importante ser formal. La pandemia nos ha dejado una llamada de atención muy clara sobre cómo han pasado aquellas personas, en las penurias que han pasado los informales, para tratar de llegar a su Pitibó, para tratar de llegar a su Ñangarecó, que fue el primer programa, y la tranquilidad, por llamarlo de alguna manera, dentro de toda esta zozobra que generó la pandemia, de las personas formales, pero que son 1/3 de la fuerza laboral, nada más, que esperaron en su lista en el Instituto de Previsión Social, en el Ministerio de Trabajo, esperaron su turno para ir a los cajeros y retirar a través de una red informática de pago, o sea, una red de pago electrónico, sus datos, o con su tarjeta pudieron ir a hacer los pagos correspondientes a un salario, medio salario mínimo por mes, creo que fue medio salario mínimo por mes, pero estaban allí, estaban incluidos. Entonces, la pandemia nos enseña de que si existiese otro evento similar, que obviamente no queremos que ocurra, nos gustaría estar del lado de la formalidad antes que estar del lado de la informalidad. En la informalidad todo es demasiado incierto. Y hay muchísimos otros factores de cuentos y leyendas que podemos utilizar para describir el tema de la informalidad, pero creo que este tema coyuntural de la pandemia es como la muestra más patente de lo que estamos viviendo, de en qué lugar queremos estar. Y esto también, lógicamente, va para las empresas. Si la pandemia hubiese sido un tsunami, como comparamos durante la presentación, y lo usamos mucho en la presentación del último informe,
ese tsunami tomó a el 68% de las empresas paraguayas sin un RUC. Eso es catastrófico, obviamente, porque al no tener capacidad de pago y repago hizo que el efecto rebote sea positivo. Pues por eso que ahora la SED anuncia una muy buena noticia, que tienen miles de empresas nuevas inscritas, miles de personas inscritas, porque en cierta manera se está capitalizando ese momento de absoluto abandono que se sintió en la informalidad. Ahora bien, dicho esto, necesitamos que el sistema financiero pueda acoger las necesidades de este grupo de personas que están saltando de la informalidad a la formalidad para que puedan acceder a un crédito a una tasa razonable y a un plazo razonable. Eso fue FOGAPI y es lo que se trata un poco de hacer en otros niveles. Sebastián, esto que está planteando, incluso ayer lo hablamos con un invitado aquí dentro de este espacio, el director general de BEPSA, y hablaba él diciendo de que es una cuestión positiva, que se busca también la formalización, esto que estás planteando, que ayudó al proceso de incluir a muchos pequeños empresarios dentro de la cadena de la formalización. Yo te siento optimista y te siento, hasta diría, algo muy positivo yo. Pero yo a veces tiendo a hacer algo un poco más... la palabra realista a veces me dice que soy más pesimista, ¿no? Pero creo que estamos muy lejanos todavía de este proceso, Sebastián. Me duele decirte, sí, porque conozco el monstruo por dentro. Me tocó trabajar un año dentro del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Me parece que muchas de esas cuestiones son pour le galerie, como se dice, ¿no? Para la fachada, para la foto de ocasión, para la conferencia de prensa, pero después queda absolutamente en la nada. Entonces, mi pregunta, Sebastián, es 7 años de qué, en realidad, de informes, pero que realmente encontrás un avance significativo. La construcción de una propuesta fue lo que duró 7 años. Intentamos a través de denuncias, intentamos a través de invitaciones, intentamos a través de campañas paralelas, intentamos a través de visualización del gasto público, pero hoy nos damos cuenta no sé si hoy nos damos cuenta, hoy estamos, porque hoy no es finalmente la terminación de este camino, es un paso más. En este nivel de madurez nos damos cuenta de que los procesos son bastante más largos de lo que creemos, que la literatura que hemos formulado y que hemos producido es sólida, está validada por más de 3 profesionales de primer nivel que han ocupado cargos públicos, de ministros de Hacienda hasta ministros de planificación en el Paraguay, y que tienen lógicamente una vasta trayectoria en el sector profesional de la economía y la econometría, y eso hace que hoy en día tengamos un registro y una foto de lo que no nos gusta. Generalmente nosotros, nuestro Instagram es la foto donde ponemos, es el lugar donde ponemos todas nuestras fotos de los lindos momentos. Bueno, nosotros tenemos un registro negro de nuestros malos momentos, o de los momentos de desafío, ¿verdad? De esos momentos en donde uno tiene que tratar de realizar, cambiar de hábitos de una manera tan clara y diáfana que la Secretaría de Tributación nos abre las puertas y nos dice, trabajemos juntos para intentar mover la aguja de formalidad sobre un punto muy concreto. Es un primer paso. Y el punto que quizás sea diferencial en esto, Juan Pablo, y en ese tema yo soy un optimista sin razón, o sea, no hay un fundamento científico para mi optimismo, ¿verdad? Pero también tengo la paradoja del optimista. La paradoja del optimista es que siempre se puede estar peor. Lo que tenemos que tratar de hacer es que en este momento de pandemia y en este momento de oportunidad, como lo señalan las procesadoras como BEPSA y las otras que están viendo este cambio en los hábitos de consumo y están viendo la facilitación telemática de los pagos y demás, que
que ha impedido físicamente el traslado, porque hemos vivido en un encierro, es que esas personas finalmente tengan un acceso a crédito, que esas personas finalmente no vean a la administración tributaria como un enemigo y que entremos por el lado del estímulo. Hemos tratado de entrar mucho por el lado del castigo, aumentar las penas al contrabando y todo eso y lo demás. Y finalmente volvemos al primer capítulo que hablábamos. ¿Para qué aumentar las penas si el sistema judicial finalmente va a elegir a quién va a procesar y a quién no? Y no se trata de peces gordos o peces pequeños. Se trata de quién es el amigo nomás. Porque si el pez pequeño es amigo de alguien dentro del poder, se va a salvar. Y si el pez gordo no es amigo, porque aquí han caído peces muy gordos, como acabamos de decir, ¿verdad? Pero los cambios de ese equilibrio de poderes reales hizo que finalmente algunos terminen en la cárcel. Personas que a mí me decía hace 7 años se van a ir a la cárcel y yo te iba a decir jamás. Ahora, que no sea algo coyuntural va a depender de lo que vos decías, Juan Pablo, que podamos utilizar las tecnologías de una manera más inteligente, que podamos leer las informaciones de una manera más inteligente y que lo que contribuyamos a través de las redes sea realmente sustancioso y no sea un lataparana. Sebastián, ¿estás ahí, Sebastián? Sí, estoy aquí. Sí, magnífico. Nada, tuvo un pequeño corte nada más, pero me parece muy interesante y esto quiero también llevar a un plano de eso último que acabas de mencionar. ¿Cómo podemos ser un país con un Estado de derecho con la justicia que tenemos? La renovación que tuvo algunos colegiados, como el Colegio de Abogados, asociaciones de abogados en el interior, expresiones firmes de repudio de profesionales del derecho hacia determinados jueces y determinados ministros de corte, una exposición mucho más detallada del escándalo jurídico de algunos fallos que se están produciendo a nivel académico en algunas facultades de derecho, son elementos de ese camino, de esa autopista hacia renovar nuestra administración de justicia. Y quiero ponerlo, por eso yo lo ponía desde el primer curso de la universidad hasta la Corte Suprema de Justicia, porque generalmente, y vamos a creer, este año tenemos una vacancia en la Corte Suprema de Justicia, el año tenemos otra vacancia en la Corte Suprema de Justicia, este año tenemos 2 vacancias en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y este año cambiamos Fiscalía General del Estado. Entonces, si nosotros aprovechamos este año, Juan Pablo, con ustedes, que son un medio de formación de opinión, desde el pro-desarrollo, con el tema de seguridad jurídica, nosotros hemos pasado por procesos en los cuales el decomiso de mercaderías era liberado en 24 horas por los fiscales y jueces. O sea, si nosotros nos enfocamos en poner las fotos de esos personajes para el momento de selección del futuro sustituto de la doctora Gladys Vareiro de Módica, del doctor Fretes, de los doctores Ramírez Zamonini y Bestar, y el año que viene, y en noviembre de la fiscal, de la doctora Sandra Quiñones, yo creo que el entorno de comunicación y el entorno de presión y conocimiento de quienes pueden ser los nuevos actores va a determinar que muchos líderes políticos puedan tomar mejores decisiones. No significa que sean las mejores de todas, pero bueno, mejores. Sebastián, pero ¿qué pasa en ese ejemplo que acabas de plantear con algo que se dio con Sandra Quiñones? Sandra Quiñones era el número 30 y tanto en la lista y los mejores no ocupaban el cargo. Yo creo que partiendo de ese ejemplo, desde hoy a la tarde, en nuestros posteos sobre la fiscalía y demás, ya tenemos que ir recordando ese elemento que a mí, por ejemplo, se me había pasado. Que cuando hagamos, y para los miembros del Consejo de la Magistratura, que casi te puedo decir, el 90% de la población no sabe quiénes son.
podamos empezar a mandarle algunos mensajes para decirle, si van a hacer un proceso político, no nos metan el camelo del currículum. Porque lo que no podemos volver a sufrir es una decepción de que los 3 primeros finalmente son obviados porque la 35 es la que nos gusta. Independientemente a lo que pueda hacer, puede ser que hayan otros factores que para una fiscalía general sean mejores que el currículum, nada más. Puede ser. El Uruguay, por ejemplo, soluciona esto en su constitución de una manera muy sabia. Dice, señores, ante la vacancia de un ministro de corte, los partidos políticos, dice la constitución, deberán ponerse de acuerdo sobre su sustituto en el plazo de 40 días. Si no se diese el acuerdo político en el plazo de 40 días, puede ser diferente el plazo, pero le pone un plazo a los partidos políticos, o sea, acepta que hay una discusión política. Entonces asumirá el cargo automáticamente el juez más antiguo de tribunales, dice. ¿Por qué? Porque ellos ya en su diseño constitucional entendieron que no hay que ser doctor en derecho para ser un buen ministro de corte. Entonces nosotros tratando de elevar, esto me hace recordar mucho a lo que dicen Acemoglu y Robinson, ¿verdad? Normas rígidas de cumplimiento flexible. Eso somos nosotros, ¿verdad? No somos como los países desarrollados que tienen normas flexibles pero de cumplimiento rígido. O sea, Uruguay se acerca más a lo segundo. Entonces dicen, señores, pónganse de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, no le exigimos que sea doctor, no le exigimos que tenga escuela judicial, todos esos inventos burocráticos que nosotros vamos generando en el camino para tratar de sumar puntos, que encima le cuesta dinero al concursante y a la persona que por Constitución Nacional nada más que su capacidad debería ser suficiente para llegar al cargo. Eso dice la Constitución Nacional. Entonces, a mí me parece, Juan Pablo, que este dato que me da es realmente, me ilumina mucho sobre todo lo que tenemos que hacer en este proceso de cambio y exigir, o sea, no vengamos con la historia de los currículos ni demás. Digamos nomás que los candidatos de tal o cual partido son fulano, mengano y sultano, y bueno, y vamos a la cancha a tener que escucharlos y hacer reuniones con ellos, audiencias públicas y saber qué es lo que proponen. Sebastián, me queda 30 segundos porque tengo que ir a la pausa y nuestro próximo invitado, el ingeniero Vergara del MOPC, nos está esperando también. Pero quería consultarte en esto que estamos hablando sobre el tema de la corrupción, Sebastián. En el caso tuyo fuiste diputado, y uno de los mejores diputados, creo yo, en la historia de nuestra transición. Gracias, me hago cargo con lo que digo, Sebastián, en relación a esto. Hay muy pocos ejemplos que realmente se pueden decir que han hecho una excelente labor legislativa, pero la política ya no es el camino, según en la calle. Yo creo que la política, a ver, te voy a dar mi visión. Creo que la política va a ser siempre el camino, entendiendo a esta como o entendiendo a la democracia, como dice, mira, maestro de ciencia política, que es el profesor Juan Mario Solís, profesor de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, entendiendo la democracia nada más como un régimen de libertades, no como un régimen económico, no como un régimen de justicia social ni nada por el estilo. Es un régimen de libertades. Y soportémonos y aguantémonos en esa discusión con muchísima, no tolerancia, no, con respeto, pensamos diferente y debatamos y terminemos diciendo esto con participación. Porque la ausencia de la participación es lo que finalmente enferma la política, estimado Juan Pablo. Sebastián, gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a usted, un placer como siempre. Gracias, Sebastián Hacha, director de Pro Desarrollo Paraguay, hablando con nosotros aquí en el canal 5 Días. Hacemos la pausa, enseguida estamos con nuestro próximo invitado.